Vamos a esperar a que llegue la gente. Mientras yo arreglo aquí las cosas para instalarme contenta. Ahí mejor. Hoy día el tema va a estar muy bueno. Vamos a hablar de educación emocional con una mujer que sabe muy bien de lo que habla. Ahí está. Ahí. Hola, Hola Diana, ¿cómo estás? bien, ¿y tú? Bien, muy bien. Estamos viendo a ver si se incorpora más gente para poder empezar realmente a conversar y Obvio, que no se demos pierda una nada. segundito. Demos un poquito de espacio, sí. Eh, bueno, esta es la última conversación que vamos a tener con todos los que han sido profesores y esta vez con una exalumna o alumna todavía, como finalizando, estamos como ahí, pero ya es exalumna ya. Eh, y en una de esas futura profesora de la formación, nunca sabemos. Nunca se sabe, ojalá, pues, mami, ojalá Sí, que la mezcla que hago con Alba Moutin sea un aporte. sí, de todas maneras. Así que en esta última conversación, porque las clases de la nueva formación comienzan en 2 fines de semana más. Ya partimos las clases en un formato online en un principio. Sí, va a ser un formato un poco distinto al habitual. No van a ser la cantidad de horas que eran cuando era en formato presencial. Eh, pero al final de la formación vamos a ir agregando todas esas horas que van a quedar postergadas, pero así también vamos echando a correr esta bolita, vamos moviendo un poco la energía, porque esto de las cuarentenas como que nos deja tan congelados. Están drenados también emocionalmente. Entonces, aunque sea de a Sí. poquito, empezar a moverse hace bien. Así que por eso vamos a empezar con este formato. Y por Hoy eso ya se dándole la termina. bienvenida a todos los que se están Sí, conectando. Estamos esperando unos segunditos para partir para que más personas alcancen a ver lo que vamos a conversar con la Moni. hola Miguel Ángel. Sí. Sí, poco a poco se va a ir contando. Joaco. Hola, Joaco. Ay, lindo, Juaco. Se va a juntar tu gente y la nuestra aquí, po. Sí, obvio, lo mejor. Sí. Ay, sí. Gracias, qué rico que entraron, Fer, Sole. Se agradece, se agradece. Vamos a hablar de algo muy entretenido que es de emociones, que aunque hoy día hablemos mezcladas de emociones con educación o de emociones y teatro, bueno, las emociones están presentes siempre, así que es un tema apasionante. Así es. Así es. Bueno, partamos, yo creo, también por la hora, para tener el tiempo, porque si no se va volando. Entonces, Exactamente, partamos. primero, yo soy Mónica Steinberg, una de las directoras del programa de formación en el método Alba Moutin Experiencial. Y estas son un ciclo de conversaciones que ya hemos tenido, esta es la última, con todos los ex docentes y esta vez con Diana, que fue alumna nuestra y futura profesora también. ¿Sí? Así que, ¿qué tal si te presentas tú? ¿Sí? Súper, me presento, algunos por ahí ya me conocen, yo soy Diana Rivera, de primera profesión soy actriz y por oficio y también por estudios me he dedicado a la pedagogía teatral, ya que es la enseñanza del teatro, ya sea para futuros actores, para gente que le interesa practicar teatro y también me he dedicado a la pedagogía teatral haciendo uso de esta herramienta para educar emociones. Y también me he dedicado a la dirección teatral y tengo 2 compañías de teatro ahí donde realizamos distintos proyectos. Mm. Eso un poquito de mí. Sí, ¿no? Y en todo eso siempre has aplicado el tema de las emociones porque ha sido un tema en tu vida también. Sí, pues ha sido un tema transversal a mi historia de vida, creo yo. Sí, Es que bueno, sí, por para algo nos bien, llama. para mal, dejando experiencias buenas y malas como pasa, pero la visión que tiene el método Alba Moutin, para la gente que no conoce el método, es una visión, siento yo, que permite a las personas reconciliarse con las emociones. Mm. Entonces hace que las emociones que
culturalmente son vistas como algo malo o como negativas, uno también las pueda integrar y sacar aprendizajes de estas. Absolutamente. Sería bueno, Moni, pensando que hay mucha gente nueva que a lo mejor no ha entrado en ningún conversatorio, si podemos explicar un poquito qué es el método Alba Mountain, porque yo creo que mucha gente no va a saber para que sepan de qué estamos hablando. Sí, siempre un poco volvemos con ese tema en todo caso, sí. El método Alba Mountain es un método que se crea, entre comillas, en los años 70 en Chile, en la Universidad de Chile, por 3 chilenos, por Susana Bloch, Pedro Hortus y Santibáñez, Guy Santibáñez. ¿Sí? Ellos lo que hicieron en realidad fue una tremenda investigación, despejaron y describieron el patrón efector, que es un patrón corporal de la mímica facial, de la postura corporal y especialmente del patrón respiratorio, de 6 emociones básicas que ellos describieron. Esas emociones son la rabia, la tristeza, el miedo, el amor-ternura, el amor erótico y la risa. Y a eso le agregaron un ejercicio que nos lleva a un patrón de algo así como neutralidad, pues la neutralidad absoluta no existe. Y poder entonces ocupar estos patrones efectores con el cuerpo, ¿no? Para contactar con esa emoción básica, eso es Alba Mountain. Uh-huh. Y en especial el como decía, lo principal que tiene Alba Mountain y es distinto a todas las demás literaturas que hay respecto al emocional, científicamente hablando, porque este es un método científico, es el patrón respiratorio, que es potentísimo. Sí, potentísimo. Sí, yo creo que para que todas las personas sepan y estén alineadas, lo que descubrió Alba Mountain es que son patrones que nos permiten reconocer en nuestro propio cuerpo, reconocer, también gestionar, ¿cierto? Y vivenciar las emociones y expresarlas de mejor forma, es decir, expresar asertivamente. Por eso es un método súper poderoso porque si bien apela todo desde el área científica, todo el trabajo que hay del cuerpo y de la respiración, nos permite trabajar mejor con las emociones en nuestro cuerpo. Así es. Bienvenidos a Alba Mountain y bueno, vamos a contar un poquito. ¿Qué parto hablando, Moni? Cuéntame tú. Tal vez cómo ha sido, porque tú, Alba Mountain, has recibido desde distintos lados en tu historia. Entonces, tal vez hablándonos de eso, de estas diferencias, ¿no? Porque lo has recibido de una actriz, lo has recibido de un psicólogo, lo has recibido de nosotras. Tal vez contar un poco. ¿Cómo llegué a Alba Mountain? Llegué a Alba Mountain hace 10 años atrás, harto rato. Llegué porque el primer libro que leí y que recomiendo se llama Al alba de las emociones y lo leí en el primer año de la carrera de teatro en actuación con mi maestro Fernando González. Fernando nos hablaba de lo que era Alba Mountain y él contaba que había gente formada en Alba Mountain y que hace años atrás la Universidad de Chile había trabajado con Susana Bloch y él quería que conociéramos de emociones básicas y nos hizo leer este libro, hacer un trabajo y nada, desde ahí que quedé un poco rayando con eso. Y después decidí el 2013 averiguar un poco más porque mi mamá es violonchelista y me decía, mi amor, ustedes los actores como que no tienen una técnica para practicar ustedes solo en la casa, así como yo, como ella es violonchelista, me decía, yo utilizo las escalas musicales para trabajar sola yo en mi casa. ¿Cómo se afina el aparato de un actor? Me decía. ¿Cómo trabaja un actor en la intimidad de su casa? Y me decía como que siento que te falta como una técnica que tú puedas practicar. Y yo le decía, sí, es verdad. Y ahí, el 2013, llegué y conocí a la Paula Zúñiga, que trabaja en actuación con este método. Que es una seca. Sí, y llegué a su taller que se llama Reconoce de las Emociones y quedé delirando con Alba Mountain porque yo solo había conocido Alba Mountain teórico y no Alba Mountain experiencial. Y me acuerdo muy perfecto de cómo ella nos hizo revivir un recuerdo, ver el patrón y poder anclar en nuestro cuerpo la emoción de rabia, la emoción de pena, solo a través de la ejecución de respiraciones, de patrones físicos y fue como, ¡oh! Oye, esto es increíble. Entonces ahí empecé a averiguar cómo formarme y llegué, claro, a Sergio Lara, que es psicólogo también. Y bueno, con él mi formación fue más como practicante y facilitadora más que como instructora, que es lo que estoy ahora haciendo con ustedes.
Sí. Y nada, pues quería mucho ser instructora de Alba Moutin y por eso llegué a formación Alba Moutin con la Mónica y con la Silvi, que ha sido toda una gran experiencia porque me ha ayudado profesionalmente y personalmente también porque las emociones, bueno, están mezcladas en todos los ámbitos de nuestra vida. Así que ese fue mi paso. Hace 10 años que vengo conociendo Alba Moutin y mientras más conozco y más lo practico, más mejor me hace a mí y también a las personas que me rodean. Así que... ¿Y cómo ha sido tu experiencia en la formación con nosotras? ¿Qué distinto te trajo, digamos? Porque hablas de, te ayudó a crecer profesionalmente y personalmente. Sí, mira, yo creo que cada practicante y instructor de Alba Moutin pone cosas de su sello profesional. Entonces, ponte tú, la Paula Zúñiga trabaja mucho el tema de disociar el cuerpo, de los ritmos corporales, Sí. y eso es algo de su sello como actriz que quizás no está relacionado directamente con Alba Moutin, pero es muy aplicable a Alba Moutin, entonces es como lo que sabe la Paula más Alba Moutin, ¿cierto? Sí. En el caso de Sergio yo me acuerdo que mezclaba muchas cosas del árabe oriental, ciertas técnicas del Qigong y todo, que también tiene que ver con respiración, al igual que Alba Moutin, entonces ahí también es como la formación de él como psicólogo y como practicante de otras alternativas. Y la formación de ustedes a mí me gusta mucho porque yo siento que ustedes son expertas en Alba Moutin, son psicólogas, y además ustedes mezclan, bueno, el focusing, que es una mirada emocional muy bonita, ¿cierto? Que es de Yendlin, y nos Que permite también... Sí, en realidad es la psicología experiencial. Exactamente. Esa es la base. Esa es la base. Entonces, ustedes hablan mucho y mezclan mucho focusing y también ustedes tienen una formación un poco en mindfulness. Entonces, siento que nos permite integrar distintas herramientas del focusing y del mindfulness en Alba Moutin. Entonces, es una formación súper completa y lo que más me gusta de esta formación es el acompañamiento que hacen ustedes en el proceso individual de cada una. Entonces, es una formación muy power, porque vamos revisando también la historia personal y cómo hemos trabajado nuestras emociones en nuestra historia personal y cómo eso nos va modificando, porque al final las emociones, el método Alba Moutin las dice, las emociones básicas, ¿cierto? Son ahistóricas, aculturales, afamiliares, pero en nosotros, psicológicas, pero en nosotros ya no, pues nosotros son mixtas. En nosotras, nuestras emociones sí son familiares, sí dependen de nuestra familia. Las emociones sí son culturales, de hecho yo te diría que algo que a mí me impresiona como directora de teatro es que a las actrices, por ejemplo, a un gran grueso les cuesta muchas veces el patrón rabia y les es mucho más fácil el patrón pena, y yo te diría que hay cosas culturales en donde a las mujeres se les ha permitido más la pena que la rabia, por ejemplo. Claro, entonces las emociones Exacto. Las emociones en nosotros ya son mixtas y dependen de nuestra historia, de nuestra cultura, de nuestra familia, y por eso es súper importante como el acompañamiento individual que uno recibe en la formación Alba Moutin. Sí, por eso la formación nuestra tiene claro, efectivamente nuestra formación tiene esa característica que es fundamental, que es esta cosa como de tener, es una formación larga, en el sentido de que dura como 1 año y medio, y estamos acompañando permanentemente, nunca pasa mucho tiempo en que las dejamos solos, ¿sí? A los estudiantes. Y es justamente por eso, trabajar con las emociones despierta tantas cosas, es tan complejo, claro que sí, si no les damos ese espacio. Contando una infidencia, por ejemplo, como para que la gente dimensione un poco como lo power del método, yo cuando llegué, o sea, ya cuando había empezado a sumergirme en el método, me había dado cuenta como qué emociones un poco uno tiene más reprimidas o más bloqueadas. Y yo tenía un bloqueo muy fuerte con la emoción pena, muy, muy fuerte. La pena implica mucha relajación corporal y mi pena estaba súper intervenida con el patrón de miedo. Sí. Yo lloraba y mi llanto era pura angustia, entonces odiaba llorar, era como evitarlo a toda costa. Y bueno, por razones de la vida me han pasado hartas cosas por las cuales debería haber llorado y no lloraba porque me aguantaba todo. Entonces, en la formación, cuando revisamos el patrón pena y todo, y el patrón ternura para acompañar la pena, por ejemplo,
me permitió, por ejemplo, yo aprender a sanar y volver a conectarme con la emoción pena. Mm. Y eso fue super power porque siento que también me ayudó en mi terapia personal, o sea, de paso, ¿cachai? Es como aprender a limpiar la emoción, es como volver a afinar las notas de un instrumento, como que mi cuerpo había olvidado cómo era la emoción pena, ¿ya? Cómo era la emoción pena en la vida, así como más natural. Mm. Y Alpha Mouting me permitió como limpiar la expresión de la pena y bajarle un poco al miedo, que era el más protagonista cuando yo sentía esta emoción. Claro, Entonces, por eso... la formación es una formación, ¿sí? No es un taller terapéutico. Sin embargo, de una u otra manera, sí termina haciéndolo, porque se remueven cosas, se remueven siempre cosas. Por eso es que, sí, con Silvia siempre decimos, cada vez decimos, no, esta vez vamos a hacerlo más profesional, no tan terapéutico, y nunca lo hemos logrado. No, pues, obvio, pero es que yo Es creo imposible. que, bueno, a mí en educación socioemocional igual me pasa lo mismo, como Claro. que como uno trabaja con emociones, trabaja con el diálogo, trabaja con la comunicación, con los conflictos humanos, es inevitable que la parte terapéutica, entre comillas, aparezca, porque el cómo nos movemos y nos comunicamos y socializamos levanta emociones y levanta nuestra historia personal. O sea, nosotros nos relacionamos con los otros en el medio ambiente a partir de nuestra experiencia emocional, personal, desde que somos chiquititos hasta ahora. Mm. Sí. Entonces, mira, por ahí están preguntando dónde puedo acceder a estos talleres. Bueno, la Mónica y la Silvi ahí tienen que seguir en Formación Alba Mouting, Andrea. Ahí ellas están haciendo una formación de instructores y también muchas veces dictan talleres, ¿cómo es que se llama? Cortitos de introducción al método. Sí, Ya, yo igual también. eso está detenido por la pandemia y todo, pero lo que sí hemos Sí, hecho con Silvia es que acá en Instagram, nuestra cuenta del Instagram, hemos ido subiendo información. Entonces ahí hay unas pequeñas cápsulas que han ido contando un poco de la parte más teórica y están estos conversatorios donde hemos hablado de distintos aspectos de Albert Mouting. Entonces ahí puedes ver también bastante información y luego, claro, la formación parte en 2 semanas, así que si te interesa, apúrese. también. Sí. Sí, lo otro es, bueno, no ahora porque estamos con el tema de la pandemia, yo voy a hacer mi práctica con la Silvi, con la Moni ahí, quizás si Dios permite todo, pudiendo mirar y observar el trabajo que voy a hacer, pero voy a hacer una aplicación del método para actores, ¿ya? Es decir, voy a partir de las emociones básicas, pero vamos a trabajar con un poco las emociones mixtas. Sí, que es Así muy que entretenido. muy entretenido, sí. Sí, muy entretenido. Sí, las prácticas de ustedes, que es parte del trabajo final que se hace en la formación, claro, es la aplicación de Alba Mouting en lo que cada uno decida, ¿no? Y ahí, claro, y la idea es que lo hagan con gente que ustedes conocen, armando grupos y eso. Sí, mucha gente podría meterse y hacer cosas muy entretenidas. Eso, bueno, Sí, van bueno, decidiéndolo, a lo largo de la formación van decidiendo a cómo mí, trabajan. a mí me costó decidir, de hecho creo que todavía estoy como en una doble militancia, ¿En porque serio? yo me dedico a dos cosas, Mm, me dedico a la educación, pero también me dedico a la dirección teatral, entonces era como, ay, es que Alma Mouting me sirve para las dos cosas, entonces, sí. ¿en qué uso? Era una disyuntiva, entonces la realidad es que lo uso en las dos cosas. Sí. Bueno, cuéntanos un poco de eso, cuéntanos un poco cómo es usar el Alba Mouting en la educación por un lado y después hablemos de la dirección teatral, que es una gran, haces cosas súper buenas en eso. Ya, mira, como buena profesora, hasta preparé algunos materiales por si los podía mostrar. Muy bien. Ya, a ver, en mi primera área, que es la educación socioemocional, utilizo la pedagogía teatral y el link siento que está así como muy bien hecho. ¿Por qué, Moni? Porque la pedagogía teatral pone obviamente la enseñanza del teatro, pero ¿cómo se enseña teatro? Que además esa es como una pregunta que mucha gente se hace Mm, como, ¿qué estudian los actores? Porque tienen un ramo de corporal, un ramo de voz, un ramo de expresión o de actuación. Entonces, la enseñanza del teatro se basa en el cuerpo, ¿ya? O sea, como, así como el pintor tiene la paleta de colores, ¿cierto? El músico tiene el instrumento musical, el instrumento del actor es el cuerpo. Entonces, básicamente lo que más entrenamos los actores es la conciencia corporal
Y justamente la conciencia corporal es uno de los grandes ejes del método Alba Mouty. Entonces son coincidencias que para mí están muy claritas entre la pedagogía teatral y Alba Mouty. Así es. Como para explicarle a la gente, lo puse por acá, la pedagogía teatral tiene distintos tipos de jueguitos. Ahí lo malo es que se lee al revés. Se lee al revés, ¡ay, qué Sí, pena! Bueno, po. pero yo les estoy contando. La pedagogía teatral tiene 5 tipos de juegos. Son puros juegos que apelan a la conciencia y a la creatividad del cuerpo y de la voz. ¿Ya? Entonces, el primer tipo de juegos son los juegos preliminares, que son juegos de activación física, ¿ya? Que buscan el contacto físico del cuerpo, buscan elevar la temperatura corporal y busca que la gente se desinhiba corporalmente. Entonces, los juegos preliminares son un juego que se usa mucho en las clases de teatro, al igual que los juegos de sensibilización. Los juegos de sensibilización lo que hacen es que nosotros nos percibamos físicamente en toda nuestra sensorialidad, es decir, la visión, los oídos, el sabor, el tacto, es decir, que podamos trabajar los sentidos porque así yo tengo mayor conciencia de mi esquema corporal, ¿ya? Después, el tercer tipo de juego que hay en pedagogía teatral se llama creatividad corporal. Y busca que efectivamente yo pueda utilizar mi cuerpo para crear distintas cosas. ¿Ya? Por eso, por ejemplo, los actores pueden no tener una silla, pero con el cuerpo dar a entender que lo que hay ahí es una silla. ¿Ya? Ahí se juega la creatividad corporal. Y hay juegos súper sencillos de creatividad corporal, por ejemplo, como decirle a la gente que tiene un lápiz acá en el codo y firmar algo o escribir algo, ¿ya? Entonces la creatividad corporal lo que busca es conocer los distintos motores y extremidades de mi cuerpo y utilizarlas. Y ahí la conciencia corporal nuevamente aparece. Claro. Y el cuarto juego se llama de creatividad vocal y es conciencia de nuestro sonido, de nuestro aparato vocal y del ritmo, de los silencios, ya que la voz también es algo que tiene mucha emocionalidad. ¿Ya? Entonces ahí también hay un montón de juegos de creatividad vocal, desde que las personas jueguen a hacer una radio, a hacer sonidos, no sé, pues un ejemplo que le puedo dar a la gente es un curso y hacer un coro y decirles cómo suena la ternura y hay gente que va a hacer como, ¡ay! Va a hacer distintos sonidos según sus referentes, ¿cierto? Entonces Claro. ahí empezamos a utilizar la creatividad y los sonidos para que la gente se contacte con su voz, ¿ya? Y el último juego es el de expresión dramática, que es básicamente la actuación, las escenas, el poder empatizar con otro personaje, ¿cierto? El ponerme en situación. Y para mí está muy clarito que estas cosas me sirven para enseñar teatro, pero lo que se dieron cuenta los pedagogos teatrales es que nos ayuda a enseñar habilidades socioemocionales, como por ejemplo a dialogar, porque en el teatro tenemos que dialogar arriba del escenario, si no los actores no llegamos a ningún lado. Expresión emocional, o sea, lo que buscan los actores arriba del escenario, ¿cierto? Es mostrar emociones humanas. Entonces, si bien la pedagogía teatral sirve para enseñar teatro, podíamos agarrar los mismos ejercicios para empezar a entrenar habilidades sociales y emocionales. Ahora, ahí la diferencia ahí es que son emociones siempre mixtas, ¿no? Que es como lo vivimos en la vida real. Exacto. Pues Alba Mouty todavía no entra ahí mucho. No entra mucho. Yo lo que sí veo la mezcla perfecta con Alba Mouty, para que la gente lo sepa. Alba Mouty parte de una base muy importante que es reconocer y poner foco en nuestro cuerpo, ¿ya? Venimos de una sociedad que ha hecho mucho foco en la racionalidad y, bueno, la virtualidad, de hecho, yo creo que aumenta además nuestra racionalidad. Estamos mucho rato en nuestra mente, entre que vemos televisión, estamos en los computadores, estamos pensando acerca del futuro, estamos mucho rato en nuestra mente y nos empezamos a olvidar de nuestro cuerpo. Y yo siento, y esta es como un poco mi mirada y que me la han transmitido también las chicas en la formación, Alba Mouty rescata algo mucho más primitivo y originario del ser humano, y es que antes que cabeza, somos cuerpo. Nosotros habitamos un cuerpo en el mundo que nos permite pensar, pero primero que todo somos cuerpo, nuestra primera casa es nuestro cuerpo, y si uno lo piensa, nosotros evolucionamos siendo un animal.
Ay, te me quedaste pegada, no sé si eres solo tú o soy yo. Espera, Diana, espera un momento. La gente me puede decir si solo Diana se quedó pegada o yo también, o soy yo y no ella. Oh, no, ahí parece que volvió. Ahí volviste, volviste. Ahí parece que Sí. volvió. Ya. Pero eso, como yo estaba hablando de que el Bamouti nos recupera el poner foco de nuevo en nuestro cuerpo. Ya la conciencia Ujú. corporal nos ayuda a poner foco en nuestro cuerpo. Entonces, muchos ejercicios de teatro nos ayudan a volver a centrarnos en nuestro cuerpo y en la experiencia de nuestro cuerpo. Ujú. Ay, sí está pegada la Diana. ¿Todavía está pegada? Sí, estaba pegada. No, no estás pegada, pero se escucha un poco Ay, raro. volvió. Algo ocurre, Ya, sí. Algo ocurre algo con el ocurre. internet. Sí. Bueno, gracias de este oficio. No, el internet está así en todas partes. Va y Bye. viene. Oh, sí, sí, sí. Sí, Es parte de la cuarentena, de estar cerrado, es parte de nuestra vida hoy en día. sí. ¿Viste? Pero Ahí bueno, te quedas pegada. ay, no Ah, me digan. Diana. No, sí, ahí No te veo. sé. Es que está como entrecortado. Ya, mucho bueno, ahí nos Está van diciendo, entrecortado. yo paro, para que se escuche. ¿Vamos bien? Ya. ¿En qué estábamos, Moni? Ya estaba hablando del cuerpo, de la importancia del cuerpo. Sí, de la importancia del cuerpo y que eso sí te lo dio Alba Moutin, ¿no? Como traer esto Sí, tan básico que es el cuerpo antes que lo racional, ¿sí? Y que ese fue un tremendo aporte desde la formación de Alba Moutin. exactamente. Y me dio herramientas bastante más prácticas. O sea, ¿por qué me ha servido para educación socioemocional? Voy a dar... Se queda pegada, pero se escucha de corrido. Ah, qué bueno. No importa entonces, si me Ah, escucho de corrido. sí, Por igual ejemplo, voy a dar dicen por caso. ahí que hay que sacar ahí aconsejan sacar el wifi y poner los datos del celular, que No, así va a pues yo estoy funcionar con los mejor. datos estoy con los datos del celular nomás. Puede ser acá la Ah, ya, señal. Bueno, dale. Bueno, lo que estaba contando es que cómo me ha servido para educación socioemocional. Bueno, porque yo siento Ujú, que yo trabajo mucho, bueno, ayudando a estudiantes y ayudando a educadores con estudiantes. ujú, Y por un lado, creo que Alba Moutin ayuda a lo que dije antes, a reconciliarnos con las emociones. ujú. ¿Desde qué punto de vista? Ponte tú, acabo de entrar en pelambre quizás, pero yo siento que hay muchas instancias en donde se denotan las emociones. Por ejemplo, yo, ¿Sé qué? Ahí no te entendí. ay, se me cortó. Ay, te quedas pegada, Diana. Y se escucha así como robótico. No, ¿Sí? ¿Viste? no, qué ¿Y si sales y falla. vuelves a entrar? ¿Y si sales y vuelves a entrar? ¿Servirá hacer eso? Me escucho súper mal, Moni. Me escuchas muy mal. Sí. Diana, ¿qué tal si sales y ¿Y vuelves a vuelvo a entrar? entrar? Vamos a hacer este ejercicio. No se vayan, por Ajá. favor. Y ahí probemos. Vamos a probar porque internet no siempre nos acompaña. A Sí, ver. ahí también están aconsejando lo mismo, ¿viste? Que salgas y vuelvas a entrar. Sale del todo, cierra la aplicación y vuelves a entrar nomás. ¿Aló? ¿Me Pucha, ven qué ahí? pena. Sí, ahí te escucho. Te escucho, pero estás pegada, la imagen está pegada. La imagen está pegada. Sí, sí. Por eso yo creo que lo mejor que puedes hacer es salir, salte de la aplicación, cierra todo y vuelve a entrar, lo haces muy rápido y volvemos a estar. Yo te espero aquí. Todos estamos dispuestos a esperarte. Yo pegada. Quiero meterme con la red Wi-Fi, pero se me quedó pegada, entonces... No, con mi red de datos. Pero no me deja abandonar el video, ¿cachai? Aprieto abandonar y no me deja.
pon cerrar la aplicación. Eso. Ahí logró salir la Diana. Y la vamos a esperar porque está buena esta conversación, ¿no? Sí, la Diana tiene harto que decir, tiene un montón de experiencia, entonces la idea es que nos alcance a contar lo más posible de toda esa riqueza que tiene. Entonces la vamos a esperar. Ahí ya llegó. Ya, pues. Ah, ahora todo no funciona. Ah, vamos, Diana. Ahora todo esto no me queda. Si quedamos cortos, vamos un segundo live. Ya va a entrar de nuevo la Diana, ya falta poquitito. Si además que nos falta que nos cuente cómo trabaja en educación, pero también en la dirección teatral, ¿no? Y ahí el uso del vermouthing en la dirección teatral es todo un cuento, es muy diferente. Te hace de verdad cambiar el modo en que hasta ahora has sabido cómo hacer la dirección. Entonces va a ser muy entretenido que ella nos pueda contar. Hola, René. Estamos esperando a la Diana que se tuvo que salir y ahora va a volver a entrar con paciencia. Ah. Mm. Hola, la que están entrando ahora. A ver, veamos. La Diana, bienvenida otra vez. Hola, Miche. Ya. Ah, te ves al tiro mucho mejor. Sí, Ya, sabes, genial. hay que hacer eso, hay que retroceder y volver a dar un paso adelante. Sí, tuve que conectar la aplicación, al parecer era eso. Sí. Bueno, Ya, estamos hablando desde Sí. la educación emocional primero, estábamos Ujú. hablando de todos estos pasos que implican, ¿no? Como modos de trabajar, ¿no? Desde la pedagogía Sí, teatral, y cómo el vermouthing ha puesto en un primer plano al cuerpo, ¿sí? En vez de la racionalidad. Y que eso ha exactamente. sido todo un mundo, ¿sí? Se aprovecha mucho porque las personas avanzan mucho en relación a sus procesos personales, pero también a los procesos sociales con eso, ¿no? Ujú. Sí, yo lo que te estaba comentando es cómo me ha servido el método Alpemoutin, así como una síntesis. Primero, me ha servido para reconocer las emociones en los cuerpos de los estudiantes, ¿ya? Y eso me permite tener mucho mejor diálogo con los chicos dentro del colegio. Ujú. Si estoy haciendo cualquier tipo de intervención, aunque conozca de mucho tiempo un alumno, lo conozca de a poco, ya el poder ver cómo se mueve, ver en qué patrón está y todo, es super power, porque uno igual puede mirar el cuerpo y ver cuáles son como los patrones que están en esa persona, cómo está respirando, ¿cierto? Eh, Sí. También me ha ayudado lo que me han enseñado de crisis de pánico, cómo manejar una crisis de pánico, por ejemplo, que son cosas que pasan en el aula y que uno como profe tiene que saber manejar y que muchas veces en pedagogía no te enseñan cómo enfrentar una crisis de No. pánico. Entonces, el método Alba-Moutin también al hablar del cuerpo también te explica como qué es lo que le pasa a una persona de crisis de pánico en su cuerpo. Así es. Te sirve Y, para eso. y de hecho se Pues puede reconocer mucho antes de que la crisis esté presente. exactamente, como cuando te va la crisis, uno ya empieza a ver cómo esta persona va a entrar ahí, va a entrar en ese espacio, ¿cierto? Claro. Eh, Sirve para eso. Para otra cosa que me ha servido, que es lo que estaba comentando recién, es para reconciliar a personas y educadores con las emociones. Eso. Los educadores tienden mucho en general a reprimir ciertas emociones en el aula, como la rabia, como el miedo y como la pena. Y cuando reconocen las funciones primeras de las emociones, empiezan a tener un diálogo emocional un poquito más positivo. Mm. Voy a dar un ejemplo. Me pasó en una capacitación el año pasado en Frutillar, estábamos haciendo una capacitación a educadores y se me acercaron profesores como después de la capacitación, yo hice como una breve explicación de las emociones básicas desde la mirada de Alba Mouti.
y algunos profes se me acercaron y me decían, ay, yo siempre hago esto como de, no sé, que alguien se pone a llorar y lo mando para el baño. Váyase a limpiarse la cara para el baño. Mm. Ahí perdemos validación emocional, contención emocional, ¿cierto? Un montón de temas, ¿cachai? Sí. Entonces, la gracia de entender cuál es la función de la pena, por ejemplo, es darte cuenta qué es lo que necesita tu alumno si está en pena. Y normalmente no necesita que lo manden para el baño, ¿cierto? O sea, A por limpiarse supuesto. la cara, ¿cachai? Como a borrar la emoción lo más rápido posible que se pueda, digamos. Sí, y tiene que ver con abandonar esa visión de que hay emociones positivas o negativas y Ujú. tomarlas como emociones adaptativas, ¿no? Comprender su Exactamente. función y cuando comprendo la función puedo no tenerle miedo a esas emociones, ¿sí? Puedo no tenerle, no sentirme, no sé, como si fuera débil que yo tuviera pena, por ejemplo, o que fuera marimacho por ser rabiosa, ¿no? Exactamente. Es Todos decir, esos como prejuicios prejuicios sociales, que hay mucho, obvio. sí, en realidad cuando escuchamos a los adolescentes en especial, hay mucho de ese tipo de frases en su discurso. Y porque es imposible desligar las emociones del aula. Yo voy, donde Mm. tú piensas, hace muchos años atrás, me pasó a hacer una capacitación de habilidades socioemocionales para tercero y cuarto medio en el Jorge Alessandra y Rodríguez de La Serena. Ujú. Y entré a hacer clases a un tercero medio y me avisan que a una de las chicas el papá se le había suicidado el día anterior. Y es heavy porque tú pisabas la sala y todos los estudiantes estaban en un patrón miedo-pena. O sea, Mm. había eso como cuando el aire se corta con cuchillo, como que entra a una sala y hay una atmósfera emocional. Y uno no puede partir haciendo la clase como si eso no importara, menos si las clases son de habilidades socioemocionales, o sea, como que además no tendría ninguna coherencia. Pero como que obviamente el manejar un método como Alba Moutin a uno le permite poder como hacerse cargo de un espacio de mayor comodidad y tranquilidad en ese Mm. aspecto. Sí, Yo me acuerdo que de sí. hecho eh, como que me preocupé harto de la chica que era como la más afectada, de darle una posición de cobijo, en ese sentido como aplicar un poco el patrón ternura que nos permite como generar protección en los otros. Ujú. Y la chica, no sé, pues en ese caso fue mi ayudante en la sala, en vez de hacer los ejercicios y exponerse, me ayudaba a mí, ¿cachai? Y también partimos reflexionando en la clase un poco en torno a la muerte y creo que hablar de la emoción pena con los estudiantes, explicarles para qué sirve, es Mm. súper power. O sea, como puede ser algo súper teórico y súper poco práctico desde el punto de vista de Alba Moutin de ponernos a ejecutar la respiración pena, ¿cierto? Pero explicarle a los estudiantes para qué sirve la pena les permite reconciliarse y atreverse también a manifestar esa emoción y a Es que poder hablar, vivirla. es que hablar de la emoción depende de cómo uno lo haga en realidad. No siempre es solo hablar de la emoción. Muchas veces también es contactar, pero desde otro lugar, un lugar distinto al físico habitual. ¿Sí? Entonces, cuando estamos hablando de la pena, con la pena nos pasa que, ¿verdad? Tendemos a, las personas alcanzan a chequear y darse cuenta de, ok, sí, eso es lo que me pasa, y con mayor razón contactan con eso, y con menos Exactamente. temor, porque con el sentido de, esto es y no soy solo yo, entonces, ok, está bien que yo la tenga también. Ahora, Claro, eso es posible porque tú o el profesor o la persona que lleve adelante un grupo tiene mucha claridad de lo que siente, porque está claro. alineado con sus emociones y sensaciones, porque si no, no te vas a dar cuenta siquiera que el grupo tiene esas emociones presentes. Sí, pues obvio. Y es algo Tiene que que ver ocurre también. bastante. Como que Sí, yo llegan a un creo que, grupo y voy a ser alegre, voy a despertar y no, el grupo no está con esa energía, ¿no? claro. Sí, mira, ahí yo tomo, ponte tú, como otras cosas que he aprendido de otras personas. Ponte tú, como que tengo una profe de voz, Ani Murat, que es una seca, que Ujú. siempre habla de que los cursos tienen climas, que uno entra y hay climas emocionales, hay cursos que quieren rockear, dice ella, hay cursos que quieren ponerse en la onda romántica y están todos enamorados, hay Mm. cursos que están en el metal, en el heavy metal, o sea, como que ella les ponía tonalidades musicales como para explicar en qué atmósfera emocional andan. Y yo Sí. siento que la pedagogía teatral y también Alba Moutin te permiten contactar mejor con esas atmósferas con los estudiantes.
Mm. Yo siento que sirve para eso y sirve como algo que dijiste recién, Moni, que yo creo que la gente quizás no lo conoce tanto, es que la conciencia corporal, ¿cierto?, tiene relación con contactar con nuestra experiencia corporal y poder ver también qué es lo que nos dice el cuerpo o qué información obtiene el cuerpo de la experiencia que vivimos en el mundo. Ujú. Y como dice la Moni, a veces conversando logramos hacer contacto físico, aunque no estemos haciendo una actividad física, ¿ya? O sea, como que de repente está muy la idea de que solo haciendo actividades físicas vamos a contactar con el cuerpo y todo lo contrario, a veces uno puede meterse al gimnasio y no contactarse jamás en la vida con el cuerpo. Entonces, hacer ejercicio no es equivalente a contacto con el cuerpo, ¿ya? Contacto con el cuerpo tiene que ver con que yo sea capaz de hacer foco sobre mí mismo, sobre mi experiencia, sobre cómo palpita mi corazón, los sonidos gástricos que tengo frente a una situación o, en fin, Y para eso tengo que darme permiso de abrir un espacio para contactar, porque si que es no, lo más difícil. es brígido, es que si no es brígido. Es lo más Realmente, difícil. yo, sin ninguna ayuda, nadie que me diga que yo después puedo salirme de esto, yo no voy a contactar con una pena si estoy deprimido, No, pues. ni amarrado, porque me voy a quedar ahí pegado. Claro, en cambio, justamente esa es una de las grandes cosas que tiene el Bamouting, que ayudan mucho en la psicoterapia, que es que al final es un método que sirve de salvavidas. Yo puedo entrar, sumergirme en la emoción y luego salir, Yo puedo saber porque que voy sé a saber cómo. salir. Y Sí, po. también sé que si tengo un abanico de emociones, yo puedo estar deprimida, pero luego puedo contactar también un poco con la ternura para ser Gestionar amable bienestar. conmigo. Y eso es algo que Alba Mouting lo permite de una manera tan bonita y sencilla. A mí, sí, todavía me impresiona de cómo lo logra algo tan sencillo. Sí. Bueno, ahí la Moni se maneja más que yo porque ella es psicóloga y hace psicoterapia, ¿cierto? Yo lo manejo más con los estudiantes o con los actores, que también a veces me pasa que los actores entran en situaciones de crisis emocional o les cuesta mucho un espacio emocional porque por experiencia de vida es un espacio emocional que les genera incomodidad y que les cuesta lograr algo de un personaje que tiene que trabajar esa emoción y que ellos quizás por su experiencia esa emoción les es difícil de llegar de manera mejor que otras emociones con las que contactan más fácilmente. ¿Ya? Ahí estás Entonces, por eso, hablando, ahí ya hablas de tu experiencia como directora de teatro. Me parece súper claro. interesante que nos cuentes. Sí, bueno, como por ahí anda uno de los integrantes de La Víbora, pueden seguirme en trabajo. Ahora, este sábado estrenamos un ciclo de lecturas dramatizadas y bueno, ahí estamos de nuevo haciendo un trabajo de ensayo en tiempos de pandemia que me tiene muy motivada, porque una de las decepciones de la pandemia era como, no voy a hacer más teatro. Pero, por ejemplo, un trabajo que estamos haciendo ahí que ha sido súper interesante y que también trabajo con Alba Moutin es, no sé, a una actriz está leyendo un texto que requiere cierta emoción, por ejemplo, y que por más que uno le dice, ándate por este lado, ándate por esta emoción, por más que ella empuja o busca, le cuesta y está más pegada como en otro tono emocional. Por más que lee eso, está en ese tono emocional, por ejemplo. Entonces, la gracia de usar el método Alba Moutin es que uno puede empezar a darle directrices corporales o directrices respiratorias que la ayuden a anclar la otra emoción a la que le cuesta llegar. Mm, ¿Ya? mm. Entonces, por eso también me sirve mucho Alba Moutin en eso, porque yo siento que pasa muchas veces que los directores pedimos cosas Mm. pero ni los actores ni los directores ¿Saben saben cómo cómo? llegar a eso. Entonces, es súper falsa decirte, es que en esta escena yo quiero que tú vayas increciendo y te pongas a llorar a mares, y la pobre actriz puede tratar de trabajarlo y todo, pero si por ese motivo su cuerpo, su experiencia no la deja contactarse con la emoción pena, no va a aparecer nunca en el texto. O por otro lado, Entonces, te terminas metiéndote en una experiencia, en un recuerdo, y luego cómo sales de ahí. Volvemos con el tema de cómo exactamente, salir. es el tema de la memoria emotiva y que de hecho yo te diría que, bueno, el precursor de la memoria emotiva en teatro es Stanislavski, pero Stanislavski en sus últimos años de vida escribió un libro que no se lee tanto,
que tiene que ver con el trabajo del actor sobre sí mismo, y Stanislavski empieza a hablar de las acciones físicas. ¿Ya? Después lo recoge Grotowski, que se mete full en acciones físicas, Sí. pero habla de que el actor tiene que empezar a trabajar acciones físicas en el cuerpo para poder contactar con las emociones. Entonces no es lo mismo, ¿cierto?, que yo agarre un libro con fuerza, ¿cierto?, que lo cierre para empezar a expresar rabia, versus a tener que recordar un momento en el que estuve rabiosa para, ¿cachai? Entonces, Sí. Alba Mood te sirve mucho en ese sentido porque tú sabes las características del patrón rabia. Tú sabes que es tenso y que es una emoción tensa cerrada, ¿cierto? Sabes la mímica facial, sabes la respiración, y si bien no te sirve como actor hacer el patrón completo, porque sería una rabia hiperventilada y sería súper poco orgánico, Sí. sí te sirven cosas del patrón. Entonces te sirve a lo mejor que mientras estás conversando estés con la mano apretada, Claro. ¿cierto? Y quizás disociar eso con la emoción pena, con los ojos llorosos, ¿cierto? Entonces ahí empieza a haber frustración porque hay pena con rabia. Entonces ahí viene un juego muy entretenido que es como ir cachando los tonos, que al final es como el pintor pinta con la gama cromática, el actor pinta con las emociones mixtas, ¿cierto? Y que tiene que ver con lo Eh, que ha hecho la Paula Zúñiga. sí, pues obvio, la Al Paula es muy seca disociar. en eso, Claro, al ella es disociar. experta en la interpretación. Ella es una intérprete Exacto. maravillosa. Ella es una gran intérprete, lleva muy bien en su cuerpo el método Alba Mountain. De hecho, uno, si va a ver a la Paula Zúñiga real escenario y uno conoce el método, uno puede ver desde el minuto uno cómo usa la mano en miedo, cómo usa la mano en rabia, y solo si te fijas en la mano, porque si te fijas en la respiración está haciendo Es otro otra. patrón físico, y ella tiene una capacidad para mixturar emociones que, Sí. da placer verla como ella utiliza el método en ella, digamos. Que yo a nivel de directora, a diferencia de la Paula, lo que hago es mezclar al Mountain más con otra técnica teatral que es el juego y la improvisación, ya que no es de Stanislavski, no es de Grotowski, es de la Viola Spolin. Y la Viola Spolin lo que hace es hablar del juego teatral y la improvisación en el coach de teatro, ¿ya? Es decir, ella para poder coachear actores a nivel interpretativo los hacía jugar. Porque en el juego y en el contacto físico el actor va soltando emociones. Entonces, no sé, pues te doy un ejemplo como el más cercano que tengo ahora, que estamos trabajando con una actriz que puede estar conectada por ahí. La hago improvisar. Como, aléjate del texto, ya sabes las ideas del texto, dime este texto a mí. Y eso es un juego. Es un juego y ella ya sabe que hablamos de, no sé, la emoción tanto, que es así, que es acá, que es allá. Sabemos cómo es esa emoción, pero suéltame el texto, olvídate de la racionalidad del texto y juguemos. Porque en el juego la hago contactarse y soltar más eso. Entonces Y yo eso, mezclo mucho el juego y la improvisación con Alba Mountain para poder dirigir. y eso es algo que hemos conversado con otros profesores invitados con los que hemos estado en estas sesiones. Hemos hablado de improvisación, hemos hablado mucho del juego y cómo ese tipo de actividades claro, es como jugarle, ¿cómo? Chueco a la mente. Galleta a la mente. Exacto, exacto. Sí. Es como la mente se queda, estoy jugando, no me interesa. Y entonces permite que el cuerpo entre. Es muy Bueno, pero bonito es eso. que en ese sentido somos Homo habilis antes de haber sido Homo sapiens. Entonces la sabiduría del cuerpo es previa. Lo que pasa Tal es cual. que la racionalidad ha cobrado tanto relevancia en la época Sí. actual, desde la ilustración, el racionalismo hacia adelante, que nos hemos olvidado de esa primera sabiduría, pero lo primero que hizo el hombre fue jugar y crear cosas con su cuerpo. Sí. Entonces, volver a contactar con esto sirve mucho y el método Alba Mountain es muy claro en eso. Bueno, eso es como me ha servido en educación en ese sentido y me ha servido en La dirección. dirección teatral desde el otro aspecto, pero en general en ambos dos yo te diría que el eje central para mí es el juego, Mm. ¿cierto? El juego con las emociones, poder jugarlas desde lo físico. Sí, sí. Sí. Y lo otro que estoy haciendo, Mónica, y me encantaría invitar a la gente, bueno, a que me siga por @de Rivera Martinich, porque prontamente, espero en un par de meses más, quiero lanzar la publicación para niños. Sí. Sí, sí, ahí tú lo estuviste leyendo.
Sí, mira, Es que porque es un orgullo, es que es un un orgullo orgullo. para nosotras también. Claro, porque de alguna manera es como, claro, una de nuestras primeras alumnas que escriba cuentos, es que es maravilloso. Yo lo encuentro fantástico, Diana, nada que decir. Síganla, por favor, síganla y eh, lean los cuentos, están Mira, buenísimos. motivé porque pienso que hay un sobreuso hoy en día para educar emociones en los más pequeñitos del cuento de El monstruo de las emociones, ¿ya? Y si bien sirve mucho, yo no voy a decir nada al respecto, obvio que sirve El monstruo de las emociones, a mí me pasa algo personal con ese cuento desde la vista desde Alma Moutin, y es que siento que apela a el miedo inconsciente de que las emociones son monstruosas, ¿cierto? Como que las emociones desordenadas nos vuelven a alguien monstruoso o alguien complicado, y O como siguen, que siguen, siguen en la resonancia de negativo positivo. exactamente. Entonces, mi gran tema con eso es que Alba Moutin propone no verlas desde ahí, pues verlas como funcionales, como adaptativas, ¿cierto? Mm. Y no hay ninguna publicación para niños que ayude a trabajar las emociones desde ese aspecto. Y por eso es como, pucha, en verdad para leerle a mis hijos, a mis sobrinos, no quiero leerle algo como que apele a la monstruosidad, porque al final igual apela a ese miedo inconsciente que nos da miedo contactar con las emociones porque pareciera que se me van a descontrolar y que me voy a volver alguien como monstruoso. Mm. Entonces, a raíz de eso estamos generando una publicación ahí con una ilustradora y nada, pues obviamente hay todo un proceso de ilustrar el personaje y todo, y eso igual implica demora, pero en un par de meses vamos a sacar eso y mi idea es que esa publicación quede en mi página web con descarga, con un aporte así voluntario muy, muy bajito para que la gente lo pueda descargar. Y nada, pues así que si la gente le interesa tener este material para trabajar con niños pequeños, está súper invitado ahí a No, y seguirme y a está, verla. sí. No, y está muy Tú lo, bonito, está muy bueno el cuento. No, buenísimo. Buenísimo. es que Yo, mira, yo la voy a pasarlo igual. ¿Ah? A mí aún le sigue gustando el primer cuento. Ah, sí, es que No lo escribí un primer abandones, cuento. no lo No, no abandones. voy a abandonar, es que voy a contar algo. Mi gran complejidad de hacer un cuento es que, por un lado, quería hablar de las funciones de las emociones, ¿ya? Podríamos alguna vez, no sé si a la gente acá le interesará, hacer un live de cuáles son las funciones de las emociones y todo. Yo creo que a la gente le encantaría estas cosas. Hay en las cápsulas que Las hemos lanzado cápsulas, los miércoles, a los miércoles hay una que habla de eso. sí. Pero las funciones de quería hablar de eso, de las funciones emocionales adaptativas, porque siento que ese es el primer paso para reconciliarse con las emociones, para dejar de ver la rabia como algo puramente negativo que no me sirve de nada estar rabioso o no me sirve, es súper poco productivo estar triste, como que eh, cuando uno reconoce la función más básica, ¿cierto? Uno empieza también a permitirse más el contacto con esa emoción, ¿ya? Y que obviamente ¿cómo es que se llama? Las emociones nos generan estados complicados, pero cuando yo veo cuál es su función y que lo que está haciendo es avisarme algo muy bonito, me está avisando algo, es un sistema de información sobre nuestro cuerpo, me permite gestionarla de mejor manera porque me permite darle un espacio para vivirla. Mm. Ay, se quedó pegado de nuevo, Pero mentira. ahí está, perfecto. ¿Sí? Ah, ya. Bueno, quería hablar de la función y las emociones y por otro lado quería describirla físicamente. Ya quería que Mm. los niños supieran cómo es la mímica facial de la rabia según Alba Moutin, cómo es el eje corporal según Alba Moutin, cómo es la respiración según Alba Moutin, pero me quedaba súper largo el cuento, entonces como que ahí también me recomendaron como ir escribiendo emoción por emoción, como un Mm. cuento solo de la alegría, un cuento solo del miedo, sobre todo porque cuando tú en el miedo tenemos como tipos de miedo. Claro, Entonces, claro. no, o sea, como poner las 6 emociones básicas en un mismo cuento era mucho, sobrecargar de mucha información a un niño. Entonces partí primero en este primer cuento solo hablando a las funciones para que tanto padres se reconcilien con las emociones como los niños aprendan desde chiquitito la importancia que tienen las emociones a nivel de vida, ¿ya? No, De hecho, y cuando las entiendo, también me es más fácil abrirles un espacio. Porque sí, pues, sé lo que me está pasando en el cuerpo, esto es esto. Y eso claro. me sirve para tranquilizarme, decir, ok, tengo rabia y es rabia nomás. No es una super rabia porque me da rabia tener rabia.
O no es un Claro. super miedo porque me da miedo tener miedo, ¿no? Simplemente Eso. vivo lo que es. Y eso es porque Eso la es mente está súper- tranquila. Exactamente, porque la mente se tranquiliza al saber cuál es la función de la emoción, porque dice, no sé, por ejemplo, voy a ir a un tema súper power para la pandemia. Mucha gente enferma, se gatilla el miedo, por ejemplo. O muchas personas están perdiendo a sus seres queridos, es normal que se gatille la emoción pena, ¿ya? Ujú. Entonces son dos emociones que la misma cuarentena nos está obligando a hacernos cargo. Entonces hacer como que son malas y que no existen, no, pues esas emociones, bueno, tener miedo nos sirve porque nos cuidamos, porque Ujú. nos ponemos la mascarilla, ¿cierto? Porque hace que nos lavemos las manos. Entonces Que el miedo mantengamos la es súper distancia, que importante, no que vayamos a ver a mantengamos. adultos mayores. Exactamente, entonces el miedo es súper útil porque nos pone en estado de alerta y de aviso de que tenemos que empezar a hacer cosas. Ujú. Claro, no es bueno cuando nos quedamos pegados, estancados ahí, pero nos vamos a quedar estancados, o sea, de hecho tiende a ser más normal que a veces estancado por no permitírnoslo a veces, ¿cierto? Como pasa con la pena, que la gente cae en depresión porque nunca se permitió llorar Que o tiene que nunca ver se con permitió vivir. no hacernos cargo, porque no sé cómo, ¿no? No es porque no querer, pero es no hacerme cargo de lo que de verdad hay detrás de eso. Sí, po. Es que yo creo que en ese sentido, y para que la gente como que acá sepa, Albert Moutin trabaja con 6 emociones básicas, ¿cierto? El miedo y la rabia, que son emociones tensas. Después trabaja con alegría, pena, amor, ternura y amor erótico, ¿ya? Las 6 tienen funciones vitales, pero la gracia de Albert Moutin es que para mí tiene lo que yo llamo una llave, ¿cierto? Que es el step out. El step out, ¿cierto? Es un ejercicio que nos ayuda a surfear la emoción, como dice la creadora del método. Yo siento que la gente no se da permiso para contactar con sus emociones precisamente porque le tiene miedo a quedarse pegado en la emoción. Ujú. Entonces, cuando aprendemos un ejercicio físico, como el step out, por ejemplo, nos da mucho menos miedo quedarnos pegados en la emoción porque yo sé que después de vivirla puedo hacer esto de limpiarme, resetear mi Mm. cuerpo y volver a un estado de más calma, más tranquilidad. Entonces me da menos miedo sumergirme en la emoción Mm. porque tengo un salvavidas que sería el step out, ¿cierto? Claro. Eh, y el Diana, step out, nos quedan un par de sí. minutos nada más. ¡Ay, qué triste! Sí, no sé, se pasa volando esta cosa. Mm. Bueno, quizá, no sé si a la gente que está conectada tiene preguntas, como dar Bueno, un espacio. ha podido ir diciendo algunas cosas, ha estado como, Por sí, ahí preguntaron de la formación, Moni, que cuándo sí, empezaba. sí, yo conté, Tú dije dónde contaste cuando me encontrar la salí. información. Sí, Fue, claro, no vamos a ¿cómo es mostrar el ahora cómo es el step ejercicio que out. comento? Ya, Bueno, mira, no lo vamos de a step out, mostrar, pero... no, pero de step out es la cápsula de la próxima semana. Ah, súper. Que no se la pierdan Justamente. por Baudin. Igual, los principios de Step Out, para la psicóloga ahí que nos escribió, es la emoción, según Ay, te Baudin. me quedaste, ahí va. Se quedó pegada Oh, de nuevo. pucha, cae. Ahí, Ahí sí. ahí sí. La investigación de Alba Moutin descubrió que la emoción, ¿cierto?, altera y modifica nuestro rostro, altera y modifica nuestra corporalidad, nuestra postura, nuestro eje, nuestra tensión o relajación en exceso de los músculos y altera la respiración. Entonces el step out es un ejercicio muy completo porque no es solo hacer un patrón respiratorio, como quizás, por ejemplo, se hace en mindfulness, que es solo apelar a un patrón respiratorio, sino que es un ejercicio que parte con un patrón respiratorio, después parte con un masaje facial y después parte con sigue con un ejercicio que nos ayuda a modificar y resetear y limpiar el cuerpo, ¿ya? En el caso de que la musculatura esté contraída, de soltar el cuerpo; en el caso de que la musculatura esté en exceso relajada, activarla. Sí. Entonces es un ejercicio muy power porque intervienen los 3 focos. Sí, donde se puede leer más, hay muchos libros, Susana Blog, si tú la buscas vas a encontrar toda la literatura. En nuestra página web, www.formacionalbamoutin.cl, también vas a encontrar información. Nos Yo quedan también estoy segundos. compartiendo, yo también Sí, estoy Diana está compartiendo. compartiendo. Por ahí, Voy a dar 2 mensajes, Moni, antes de irme. El miércoles a las 15 horas
Vamos a hacer un taller con EducaSwitch. EducaSwitch toda la semana está haciendo un taller de educación 5 segundos, socioemocional. 4, se nos va ya. Y la próxima, este miércoles